Edgar García Valencia, investigador y secretario académico del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Es doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, ¿cómo están? Otra vez, aquí ya estábamos en Entre Firmas, muy contentos, ya a punto de cumplir un año de estas emisiones de estos programas. Y la verdad es que sí, da mucha satisfacción saber que lo estamos logrando. Gastón, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. Mafer. Bien, buenas tardes. Fíjate que sí, como muchas de las cosas que uno trata a veces de bajar de los sueños a la realidad, esto ya está aquí, ya vamos a hacer un año, como bien dices, de estar con este programa y tratando de difundir esta materia que tanto nos apasiona y la verdad para mí ha sido un gusto estar aquí contigo y espero que nos llevemos muchos más años todavía por delante. Seguro que sí. Y hoy, la verdad, me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Hoy está con nosotros Edgar Valencia. Hola, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto pues estar aquí con ustedes, y felicidades por este año. Gracias. Pues nada, estaré aquí disponible pues no sé si para responder o más bien para preguntar. Pues Las dos, se valen las dos. sí, la verdad sí, de eso se trata este programa y justo por ahí yo empezaría, Edgar, porque bueno, este es un programa diferente de lo que hemos estado haciendo porque normalmente nos vamos como hacia el área más comercial de la industria o del derecho de autor y hoy vamos a hablar de las publicaciones académicas, ¿no? De las que se generan en los centros de investigaciones o de las que se generan en las universidades y cómo ustedes, los editores académicos, tienen que aprender un poco sobre la marcha y como a jalones y empujones el tema del derecho de autor y luego se meten en un montón de complicaciones, pues precisamente porque no hay un área legal que los esté como coachando o apoyando, ¿no, Edgar? Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia desde que empezaste en hacerte cargo, digamos, de un área de publicaciones en una institución académica. Ujú. Bueno, yo venía de la edición de revistas, de la edición de los periódicos y de revistas, y, y tampoco es que hubiera mucho conocimiento ni un aparato legal para eso. Eh, Casi que en la prensa nos amparábamos justo en eso de que éramos prensa y listo. Pero ya el- los, cuando ya estuve al frente de una editorial que fue en el CIESAS hacia el 2004 y haciéndome cargo de los derechos, y que había que pedir permisos para fotografías, eh, digamos, lo hicimos, digamos, me tocó hacerlo con un conocimiento, al principio intuitivo, uno sabe que hay material que tiene que pedir derechos, que hay gente que pues hay que pagar por su trabajo. Eh, y en ese sentido, pues fue como contactábamos siempre a los autores o a los autores, digamos, a los autores o a los fotógrafos o herederos, eh, pero sí, pues casi más bien echándole un ojo a la ley de derechos de autor, eh, pues teniéndola al lado al inicio, porque normalmente eso pasaba en instituciones pequeñas pasa, pero bueno, incluso más grande. Tengo entendido que la UNAM, no, bueno, la UNAM sí hay gente con gran experiencia en derechos de autor, como en algunas pláticas lo han mostrado, eh, pero en instituciones pequeñas donde, eh, por ejemplo, el CIESAS, el administrador, el abogado, era el representante legal, era el administrador y daba la casualidad que era abogado, entonces, bueno, pues por ahí más o menos se iba, eh, pero no tenía por qué ser abogado. Y los conocimientos que tenía de derecho eran más enfocados en el área administrativa,
no y en el área de derechos de autor, pues la experiencia era muy poca. Tuvimos muchos problemas, bueno, siempre se tienen problemas con los contratos, en las áreas de publicaciones siempre tienen problemas con los contratos por las diversas maneras eh, pues de ejercerlos, digamos, uno es pareciera que, bueno, pareciera que es más un machote de un contrato, pero no, hay pues muchos vericuetos, muchas vertientes, porque hay una gran cantidad de instituciones con las que se firman derechos de autor. No solamente son autores, son editoriales internacionales, autores en otros países, digamos, derechos que se están buscando por medio de agencias, eh, y la cantidad, digamos, de vericuetos que nos encontramos era considerable. Si quieren, comienzo con algunas anécdotas, pero tenemos algunas fabulosas. Yo una colección de contratos de editores con los que a mí me fascinaban, por ejemplo, o de autores. Entonces tenía ahí contratos en los que firmaba él y firmaba yo. Por ejemplo, Roberto Calazo, en Adelphi. Entonces de pronto ya me llega un contrato con la firma de Roberto Calazo y tengo que poner la mía a un lado, o de autores a quienes admiro, y eso siempre, digamos, ha sido un gusto el poder coincidir por lo menos en un documento, con alguien a quien admiras y respetas mucho, pues es siempre un gusto. Oye, fíjate, empiezas a apuntar algunas cosas ya muy interesantes y quizá complejas, ¿no? De cómo a lo mejor en el medio de la UNAM, como dices, está mucho más organizado el tema de la contratación a los autores o de la obtención de autorización de los autores para poder editar obras, pero que no debería de ser. O sea, digo, creo que esto debería ser total y absolutamente homogéneo y no por institución si es grande o pequeña, ¿no? Porque al final del día, de las cosas que yo he aprendido cuando leo la ley, no por la ley en sí, sino por las cosas que trae a veces hasta medio románticas, te habla que la protección de la obra no le importa si la obra es bonita o fea, a la obra te la va a proteger, ¿no? Independientemente que lo sea. Oye, si la ley te dice vamos a proteger las obras por las obras per se, ¿cómo es que de repente dentro de la institución o de las instituciones, pues hay unas que digamos, se protegen y se preocupan, ¿no? Como la UNAM, y otras me dices, oye, pues es que la persona que estaba encargada pusiera un abogado, pero a lo mejor no sabía de derechos de autor, entonces me llegan los contratos y quién sabe quién lo revisó, qué dice, tal. De lo que te ha tocado, de lo que has visto, que es inquietante, Edgar. Por ejemplo, para editar un libro, para que se cree un libro dentro de una institución y ese libro después se edite, contrataban a los autores, es decir, los contratas como empleados de la institución, se contratan para que les hagan una parte de la obra, es una obra por encargo y entonces te encargo que me hagas esta parte de la obra o me tomes fotografías para una obra que sea ilustrada. ¿Cómo funciona? O sea, para que la gente más o menos entienda dónde está primero lo delicado de la falta quizá de asesoría en algunos momentos y luego la importancia del trabajo que se hace para llegar a poder editar después estas obras, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, podemos comenzar por cómo llega a la obra, digamos que es como ese primer filtro. Y hay muchas maneras. Las instituciones, centros de investigación o universidades, tienen sus propios autores, en el sentido de que pues hay gente, investigadores, incluso escritores en algunas universidades que trabajan para la universidad, ya tienen un contrato, entonces hay que revisar nada más el contrato colectivo. O sea, si el contrato colectivo consigna que, por ejemplo, en el CIESA sí en el contrato colectivo estaba de que su producción era un libro.
Eh, en la Veracruzana no me acuerdo cómo está, pero sí hay una cuestión con las horas laborales cuando se ajusta, por ejemplo, un pago para un trabajo extra que se tiene que revisar que no se ha hecho en horas laborales y el contrato tiene que especificar esos detalles de que, o sea, él recibe un sueldo por cierto trabajo y lo que está haciendo no es parte de su carga laboral por lo cual le pagan y lo está haciendo fuera de su horario laboral. Esos serían, digamos, dos vertientes de, de la contratación, digamos, de lo más fácil que se tendría, que sería los autores de casa eh, por una de sus vertientes de contrato de obra. Otros son los autores que no son de la institución, que pueden ser de otra institución, que puede haber algún convenio de colaboración con quien pues tenga quien lo tenga contratado, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de México. Entonces, los dos tienen investigadores, hacen un convenio de colaboración, entonces comparten a sus autores, comparten los sellos, y ahí prácticamente ahí no hay mayor problema, porque teniendo los contratos los dos autores, pues las instituciones hacen una colaboración. No hay digamos, no que sea un intercambio, sino hay una colaboración de eh, compartiendo autores ellos, dividiéndose regalías y dividiéndose eh, responsabilidades de la producción. Eh, la otra es autores que no tienen absolutamente que ver nada con la institución y que llegan, que pueden ser de motu propio, que mandan una obra y que uno lo dictamina y en dado caso, pues si procede, si la obra es interesante, se publica, o si no, bueno, se le agradece y pues bueno, muchas gracias. Estamos abiertos para cualquier otra opción, pero a lo mejor la obra no fue aceptada por, por, por algunos motivos. Y fíjese que muchas veces, aquí es un pequeño paréntesis, pero yo creo que gran parte de las obras no, se rechazan de las editoriales, no porque sean malas obras, sino porque no son del perfil que tiene la editorial. Entonces, por ejemplo, llegaban a la Veracruzana obras de entrevista y no había una colección para eso. Digamos, o de ciencia ficción y en la colección donde podría interesar, no había algo, pues algo parecido. Entonces, de pronto, cuando llegan obras que no van con la línea editorial, pues no, son rechazadas. Y eso porque los autores luego no hacen su tarea, no conocen a veces la colección o la editorial en la que quieren publicar, ven el nombre, les suena, pero no están familiarizados con el, digamos, no digo en todos los casos, pero en algunos casos no están familiarizados con el catálogo. Eh, pero cuando estos autores aceptan, digamos, la obra es bien recibida, se firma un contrato. Y ese contrato, pues la ley marca que tiene que ser una compensación económica, que se ha hecho por costumbre en muchas instituciones e incluso con sus propios autores, que esa compensación económica se da en especie. Eso a veces puede quedar o no quedar en el contrato. eh, a veces queda así de que se le otorgan tanto, no sé, el 10% del tiraje como compensación o como retribución, eh, aunque la ley marca que es una compensación económica. Eh, pero por usos y costumbres, hasta llegaban autoras así que quizá nunca habían publicado, y dicen, ¿cuántos ejemplares van a dar? Así como pago, o sea, como que ya era algo que se daba por entendido de que no iba a haber una contratación, sino que, digamos, no era una retribución económica por esa obra, con un anticipo de regalías, por ejemplo, sino que iba a ser pues, prácticamente contra entrega de ejemplares y pues casi que lo que valieran esos ejemplares. A veces quizás ese 10% valía más que si se le hubieran dado unas regalías,
Eso también es interesante. O sea, yo había a veces hecho cuentas y digo, es que sale más barato darle lo que les corresponde de regalías y luego ver si se vende la obra para ver, o sea, no sé, un adelanto de regalías, eh, o también el adelanto total que marca el contrato. Digamos, hay dentro también de eso, de eso ya, de esa firma, hay muchas variantes. Entonces puedes pagar el total de regalías por adelantado o puedes dar un anticipo y pues haciendo los cortes cada determinado tiempo. Fíjate, Eder, que es una Eh, cosa que a mí me llama la atención y perdón que te interrumpa porque el otro día estaba yo en la universidad, en una clase ahí, en una maestría, y me preguntaban justo eso de si pueden pagar en especie o tiene que ser el pago de regalías forzosamente en dinero. O sea, que es a veces es como ajeno o como confuso, porque la ley te habla de una retribución, una remuneración, o sea, que tu trabajo se remunere. Y yo diría que más allá de la práctica, porque digo, para tratar de entender y de llegar a esto que mencionas, que es importante, porque al final del día, sea que trabajes adentro de la institución, sea que estés en una colaboración entre instituciones, o sea que vengas de fuera a ofrecer la obra para que la misma se edite, al final del día, en los tres, alguien tiene que cobrar y alguien va a vender. O sea, alguien va a vender el libro, ¿no? La obra, y alguien va a cobrar por la creación autoral de la obra. O sea, eso digamos que no estaría sujeto a discusión. Si estoy dentro de la institución y como está en un contrato colectivo y soy parte de ese contrato y tengo un sueldo y como parte del objeto de mi contrato es realizar obras y bla, 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 pues ya tengo mi remuneración y ya no me pongo a preguntar si me dan libros o no. A lo mejor parte de eso es, aquí hay unos libros y ya tú sabrás qué haces con esos libros. Pero cuando vienes de fuera y dices, oye, te doy X número de libros y lo que dices es interesante porque a lo mejor lo acabas de comentar, me conviene decirte, oye, pues te doy $1,000, te doy el 10% de los ejemplares porque cambia, ¿no? Una vez que el libro ya se edita, ¿no? Una vez que ya tiene una edición y tiene un valor, ese valor a lo mejor con los años sube, pero el autor dice, bueno, a lo mejor yo lo acepto y ese es donde yo tengo por eso mi postura de si se puede aceptar y si es una forma de pago el que te den los libros, porque hoy a lo mejor esos libros pues no valen todavía lo que van a valer el día de mañana, que estén en el mercado y que tengan un valor de cambio y que además tengan ya o la gente los quiera, ¿no? Que se vuelvan libros que la gente quiere por varias razones. Entonces yo creo que por un lado, aunque sí es la práctica, yo creo que legalmente no te metes en un problema si pactas el pago en especies. Sobre todo en la industria editorial se usa mucho que al autor le den una serie un número de libros. Creo que es una parte interesante. Y déjanos ir a un corte porque yo quiero que regresando y empecemos a platicar un poco de eso, del tema de estas personas que vienen de fuera y cómo los contratas. Es decir, te ofrezco mi trabajo y te pido que me lo cedas para yo después editarlo, o sea, que sea mío y yo hago la edición a como a mí me guste y tal y te la pago, o en los que te traen un trabajo, a lo mejor no te latió ese, pero le dices, oye, me gusta más o menos lo que haces, te voy a encargar que hagas otra cosa y ver un poco cómo ha funcionado eso, si es que se da así o a lo mejor yo ya me volví loco y no es por ahí. Vamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en nuestro programa de Entre Firmas y por favor denos like, síganos, compartan. Ya después de tantos programas decir lo mismo, a lo mejor ya se hartaron, pero esto es para ustedes, de verdad es un programa hecho para que lo compartan, para que le digan a la gente que ustedes conocen que está o que tiene que ver con el tema de derechos de autor o de cuestiones de propiedad intelectual en general, que lo vean y que pregunten, ¿no? Parte de esto está hecho para generar inquietudes porque
Yo en lo personal creo que compartiendo es como más hemos aprendido y esta parte de compartir nuestras experiencias con las que, por ejemplo, ahora nos trae Edgar, creo que nos enriquecen a todos y aprendemos mucho y aterrizamos muchos conceptos que de repente en la ley están como muy áridos, pero ya que los vemos con ejemplos como que cambia y la obra por encargo que yo ya apuntaba, si lo llegan a hacer, si llegan a contratar a alguien por encargo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esa figura porque a veces no se usa o a veces se deja como parte de un contrato, es decir, hay una cláusula donde se señala que lo que me hagas se entiende que es por encargo, pero la ley te dice que tiene que ser muy claro y preciso el encargo para que se entienda que efectivamente existe esa figura. Y no sé, Edgar, si ustedes han contratado, te ha tocado ver que contratan a alguien o le encargan específicamente que haga una obra, o en estos contratos de instituciones está la cláusula o está un párrafo por lo menos anotado que diga todo lo que me hagas se entenderá que es por encargo de la institución. ¿Has visto esto o no te ha tocado? Y cuando estaba, bueno, en cualquiera de las dos instituciones, hay casos muy particulares para eso, y generalmente son las traducciones. Las traducciones, normalmente no hay traductores dentro de la institución. Bueno, en el caso de la Veracruzana sí hay algunos casos, pero la mayoría son de fuera, y como en la mayoría de las editoriales. Eh, entonces, ahí sí hay una obra, es muy específica por encargo, eh, con tiempos marcados, con la obra precisa, y con un acuerdo monetario justo, digamos, pactado para ese encargo específico. Creo que el caso así más preciso son las, y más constantes son las traducciones. Oye, déjenme bien regresarme un poquitito al tema de la remuneración en especie, porque me pasó la semana pasada, la semana antepasada, dando un curso justamente con instituciones académicas, comentaban el hecho de que efectivamente es una práctica pagar con ejemplares, Gastón, Sí. y les ponen una cláusula, en este caso en específico que no voy a balconar qué institución es, pero les ponen una cláusula que dice que no pueden comercializar esos ejemplares. Ah, no, pues no. Si la remuneración es que obtengas un beneficio por tu trabajo, pues ahí sí me parece terrible, ¿no? O sea, te están regalando libros ¿para qué? Pues para que se los regales a tus cuates, a la familia, ¿no? Claro. Porque lo que ellos explican, y que ese es otro tema que también vale la pena preguntarle a Edgar, es que en realidad a los académicos lo que les importa, más allá del libro y de la regalía, son los puntos que generan debido a las publicaciones en el Sistema Nacional de Investigadores, que eso es realmente lo que les importa al momento de publicar. Entonces, Edgar, el caso de ustedes era igual, o sea, ustedes les impedían a los académicos vender esos ejemplares, porque ahora el otro tema, Gastón, es que ya las publicaciones en muchos casos son electrónicas, ya ni siquiera les dan ejemplares y además están en acceso abierto. Entonces ya tampoco les pueden decir, bueno, pues te doy una descarga o te Porcentaje. doy... No, o sea, no les dan nada, finalmente, porque dicen, a ver, por un lado recibes un sueldo, un salario, y porque además a ti te conviene que nosotros te publiquemos para que te puedas ir al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Esto funciona así, Edgar? ¿O estoy diciendo algo que no es tan exacto? Bueno, no me había tocado esa cláusula de que no se les permita comercializarlo. Me imagino que por ahí algún auditor les haber dicho, no, es que si lo venden, haciendo cuentas, a ver, si lo venden, el libro cuesta 120, son 500 ejemplares, si les llevan el 10%, es equivale a 6,000 pesos. Pues, o sea, no, ¿cómo que se va a ganar 6,000 pesos? O sea, me lo imagino, pero puedo no estar muy alejado de la realidad. Hay posturas, diré el adjetivo, sí, muy mezquinas. Yo creo que si es su obra, pues tendría el derecho
de que si se le van a pagar en especie, pues que él pueda hacer con eso lo que quiera. A lo mejor lo vende como carbón, o sea, pero si tiene, no sé, 100 ejemplares o, o 50, o sea, de pronto pues llega también a ocupar un espacio, moverlo, es latosísimo. Yo eso a veces hablaba con los autores cuando me pedían ejemplares y ¿de veras quiere tanto ejemplar? O sea, ¿dónde lo va a poner para empezar? O sea, ya midió en cajas más o menos, o sea, no lo van a regañar, o sea, porque no se van a ir así al día siguiente, o sea, van a estar ahí no una semana, 2 semanas, o sea, pueden estar meses. Hubo el caso de una, de un académico muy digamos que falleció ya hace muchos años en la Universidad Veracruzana, un académico muy insigne, de mucha tradición, que publicaba mucho dentro, fuera, llegaban, le daban libros y casi que como se los daban, así los guardaba en el closet. Tenía un lugar, no me imagino, donde seguramente están todos. Entonces, hace poco voy a una librería y encuentro esas ediciones y las veo tan bien. O sea, se ve, y dije, ¿a poco están reeditando a este autor? Y me dice, no, es la edición de 1980. Pero está perfectamente conservada. Y me dice, es que llegaba él y los guardaba. O sea, le daban no sé cuántos y él los tenía. Entonces, ahí pasaron, no sé, se murió, pasó no sé cuánto tiempo y la hija dijo, pues ahora qué hago con esto, y se los está mandando a la librería para que lo saque. O sea, ese es un caso de pago por especie, pero que pues no es que le hayan prohibido nada, sino simplemente pues se le hizo fácil y ahí lo fue guardando. Porque también hay vocaciones. Hay otros autores que me dicen, ¿sabes qué? Mira, vende su obra y luego van y te piden más ejemplares. ¿Cuánto me toca con descuento del autor? Ah, no, pues un cierto porcentaje que a veces se marca también en el convenio. Bueno, pues dame 100 y se acaba su obra. Entonces, hay muchos perfiles también de autor eh, que hacen también, digamos, la obra va por diferentes carriles. O sea, hay autores que van a toda velocidad, son unos buenazos para vender y lo venden en sus clases, o sea, no lo ponen así sobre precio, ¿no? Pues un precio, incluso un precio de lista o hasta hacen un descuento, y se acaban la obra. O sea, ¿para qué les interesa la obra? Para llevar, o sea, hay varios intereses también. No es, o sea, para ganar algún recurso económico extra, creo que no sería el mejor negocio para eso. O sea, se invierte mucho tiempo en hacer un libro, tanto en escribirlo como en editarlo, como en que vea la luz, para que las ganancias que vea, pues son, sí, no, pues no son exorbitantes. No recuerdo en dónde he visto que el porcentaje que se le gana a una bebida en un bar es mucho mayor, esa ganancia, que la que gana un autor en un libro. No, oye, además, fíjate que, digo, lo que dices es cierto. Yo te iba a interrumpir hace ratito cuando decía Maffer el tema de que casi, no te pago porque te conviene tener puntos para que puedas saber. Los autores, y lo han dicho ellos, no vivimos del aplauso, ¿no? O sea, una cosa es que yo sea feliz y que me guste crear y sea muy creativo, otra cosa es que, pues no te preocupes, mira, para que tengas más puntos y sigas siendo investigador y sigas siendo contratado como investigador, no te pago, pero te doy puntos. Y yo no creo que pueda ir esta persona a la GAS, ¿no? A decirle, fíjese que tengo un bolón de puntos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, me los canjea por 1 litro de gasolina. Pues no, evidentemente hay dos cosas que veo yo en lo que están comentando, ¿no? Por un lado, a mí y coincido, se me hace ridículo, Edgar, que a alguien le digan, te doy 100 libros, pero no los puedes vender. Pues entonces, ¿qué me diste? Honestamente no me diste nada. O sea, porque entonces no me has pagado. Y ojo, todo el derecho de autor, que a veces se nos olvida, y aquí me voy a poner un poco jurídico, ni modo, no me puedo quitar me quité la corbata, pero no me quito mi intención de abogado. El derecho autoral nace en el derecho civil.
Y el derecho civil no es otra cosa que derechos y obligaciones. Y hay formas de cumplir con una obligación de hacer, de no hacer. Y las formas de cumplir con una obligación de pago, pues sí puede ser en dinero, puede ser en especie o algo que pactemos, pero que, como dijo Marifer, que me genere un beneficio económico. O sea, la ley de derecho de autor sí me dice que me tienen que remunerar por esa explotación en el uso de mis derechos patrimoniales, ya sea que los licencie o que los transmita. Y en una edición, porque lo hemos platicado, pues lo que te estoy diciendo a ti es darte la posibilidad para que edites ese libro, para que lo publiques y lo distribuyas. Y si me das a mí libros que no puedo distribuir, pues entonces no me estás pagando. Y si no me estás pagando, hay un incumplimiento del contrato y en todo caso yo podría decirte, pues no sé qué haces utilizando mi obra porque no has cumplido tú con tu obligación y las obligaciones pues van recíprocas, ¿no? Derechos, obligaciones, ida y vuelta en un contrato. Entonces, me encantaría ver esos contratos, Maffer, pero me encantaría verlos en un tribunal, ¿no? Para darles con la cubeta a quien está, porque eso para mí la verdad es como mofarse, ¿no? Del autor y creo que eso no va, ¿no? Y entiendo, por ejemplo, lo que dice, oye, los libros ahora digitales, ¿no? Lo electrónico, pues ¿cómo te los voy a dar? Pues ni modo ¿cómo te pago en especie con los libros digitales? Creo que eso no se puede y yo creo que sí hay que ser muy claros y la gente y los autores lo tienen que saber, tienes el derecho a cobrar por la explotación de tus derechos patrimoniales. Yo no tengo ninguna duda. Ahora, podemos pactar, porque lo podemos pactar. Oye, fíjate que te voy a pagar con un coche. Pues, órale, me gustó tu coche, te escribo un guión. Yo no le veo, o sea, no le vería un problema si me doy por pagado porque recibí a cambio. O sea, el universo, el mundo empezó con el trueque, ¿no? O sea, tampoco hay que taparnos los ojos y olvidarnos de cómo hemos ido evolucionando como sociedad. Y yo no veo mal, porque lo hemos hecho. Yo creo que todos en nuestros servicios y en nuestra profesión de repente has aceptado algo a cambio en lugar del metálico, ¿no? Por decir el dinero. ¿Por qué? Porque lo querías, porque te lateó, porque estuvo bien, porque estás satisfecho. Pero de ahí a que te digan, te doy los libros, pero no los puedes vender, pues mejor quédatelos, véndelos y págame mi porcentaje. Claro. Creo que es un tema complejo y que pues sí sucede y que habría que nada más estar ahí pendientes de que eso no sea una constante, ¿no? Y ahí es donde volveremos a insistir, carambas, vayan y que les revise el contrato un abogado, ya aunque no sea especialista en esta materia, por lo menos que sepa de derecho civil, ¿no? Para decir, oye, pues te están diciendo que te están pagando, pero no están pagando nada, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, no hay pago. Y eso en un contrato de servicios, pues la remuneración, la contraprestación, el pago, como le quieran llamar, es para mí un elemento pues, prácticamente de existencia de un contrato y si no de validez que generaría pues, una nulidad. Pero ya no metiéndonos tanto a lo legal, digo, porque ahí está y sí lo veo como algo complicado. Ver el tema académico, a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que es la academia como tal y lo importante además de la academia y las personas que intervienen en la academia y que generan estas obras para la academia, que no es otra cosa que para llevar esto a los alumnos, ¿no? A la educación, al crecimiento, a la expansión de la cultura, con los profesores, con los investigadores, con la gente que está generando estas obras, Edgar, ¿qué problemas han tenido? O sea, ¿qué es donde hay un estira y afloja o donde ha habido broncas, ya sea de ellos con la institución o de la institución con ellos o inconformidades con su trabajo? Digo, esta que dice Marifer se me hace tremendo y si el día de mañana te dice, no, hombre, no te pago porque te voy a dar puntos, híjole, pues no lo sé, como que a mí me hace mucho ruido, pero ¿qué problemas ha habido de la institución que le pida al académico, al investigador que haga y no quiere hacer, o del investigador que le solicite, por ejemplo, si la obra no la publica en la institución, el investigador, autor, se la puede llevar y publicarla él por su cuenta? ¿Es algo que se pacte? Es que sí entramos aquí en muchas sutilezas.
cada una tiene un porqué y también cada una digamos, tiene diferentes maneras de resolverse. Yo siempre abogo por la negociación. Creo que siempre, o sea, creo que todo es susceptible a ser negociable, a platicarse, a discutirse y llegar a un acuerdo. Eso antes que cualquier otra cosa. Y ya, pues dejarlo por escrito, si esos son, eh, en el caso de la veracruzana, cuando estaba yo al frente, no había un abogado de derecho de autor, había un abogado, bueno, estaba la estructura que está el abogado general, ahí el encargado de la parte jurídica, de todos los contratos, pero que ven absolutamente todo tipo de contratos, de licitaciones, de adquisiciones, de contratos de obra, de arrendamiento, o sea, los derechos de autor es una parte mínima pues en todo lo que tiene una institución. En los últimos años se fue alguien como especializando un poquito en esos temas, pero, pero es en el caso de estas instituciones que tienen un área con varias personas. ¿Qué son los casos que puede haber? O sea, algunos que sabían de sus derechos, o sea, que me parece muy bien que saben sus derechos y decían, mira, no te los voy a, nada más te los voy a ceder por tanto tiempo, porque yo los voy a heredar. O sea, no van a ser a perpetuidad, que ni se puede, ¿verdad? Pero, o sea, yo nomás, no sé, un permiso. De acuerdo, lo pactábamos y se firmaba. O sea, por ejemplo, para obras que comenzamos a poner en obras que ya estaban. Ah, este es un caso muy interesante, ahorita que me estoy acordando. Espérame, Edgar. Déjanos Sí. irnos a un corte y Muy regresamos bien. a ese caso interesante. Sí. Caso interesante. Échale ahí, Edgar. Caso interesante. Se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, esto había sido un encargo en ese momento, de la rectora en ese momento. Cuando tomé la dirección, me encargaron que hiciera que perfilara libros digitales. Que en ese momento, 2013, digamos, ya estaban comenzando a tener un auge. Creo que la gran explosión vino después y el resultado fue la pandemia. Eso, ahí sí ya fue como que no tiene libros digitales. O sea, eso fue ya con el encierro, ya eso era prácticamente, nos agarró con todo perfectamente ya estructurado. Eh, pero cuando comenzamos esto, había obras de 20 años atrás que comenzamos a hacer una recopilación, digamos, a ver, primero que tenemos archivos, después de qué vale la pena que invertamos trabajo en esto. O sea, qué libros, por ejemplo, pensemos en unos, creo que eran 100, que podamos hacer este año. No sé, de 2010 hacia atrás. Y comenzamos una búsqueda en los archivos y de estos fueron también libros que eran, contratamos prácticamente todo. O sea, volvimos a hacer contratos porque obviamente ya los contratos pues habían pasado, si hablamos de obras de más de 10 años, pues ya los 5, adiós. Entonces, se volvieron a hacer contratos, se contactó a 100 autores, o sea, hubo un equipo dedicado para eso, un equipo pequeño, pero muy prolijo, y que consiguieron esos contratos. ¿Cuál era este? O sea, ya la obra ya había salido, ya se le había pagado, etcétera. Esto es si quería cedernos, o sea, más bien, si quería darnos el permiso de ponerlo en acceso abierto. Esa obra por la cual ya se le había
se había hecho un contrato y se había terminado. Como una promoción, si se podía, si nos permitía ponerla en acceso abierto. El acceso abierto es todo un tema. Eso, y que ha ido también evolucionando conforme no solamente al acceso abierto con las modificaciones de la ley de 2014, sino con ciertas adecuaciones ahora con lo que llamamos ciencia abierta. Y que de eso estamos colgados todavía de las adecuaciones a la ley de 2014. Entonces, tiene unos motivos muy especiales. Normalmente quienes hacen acceso abierto son investigadores contratados y no lo hacen tanto por los puntos, que sí, claro, obviamente los hay. Pero también pensemos que en una institución, no sé, si tienes, por ejemplo, la Veracruzana, ¿cuántos tiene? No sé, 2,000 académicos, por decir un número, ¿no? Un número más o menos aproximado. Seguramente erróneo, pero, o sea, no son 200, pues. ¿Cuántos miembros del Sistema Nacional de Investigadores hay? Pues alrededor de 400. O sea, tampoco es que sea la totalidad. Algunos otros participan de un sistema de estímulos internos, que tampoco está mal. Hay otros que participan del Sistema Nacional de Investigadores, del Sistema Nacional de Investigadores y de los estímulos internos, y hay otros que ni uno ni otro. Entonces, hay diferentes perfiles, pero cuando se contrató esto, pues se les habló, se les dijo, mira, pues se sacaría, no recuerdo si sacamos un ISBN nuevo, creo que sí, porque era un nuevo formato. Sí, es un nuevo formato, entonces tuvo que haber sido un ISBN nuevo. Y con eso lanzamos una plataforma. Pero fue bajo el término de permiso, con la condición también de que en cuanto ellos dijeran, ¿sabes qué? Bájame eso, ya no lo quiero, o sea, la voy a contratar con otra institución, lo bajábamos. Funcionó en ese sentido así, o sea, fue un permiso y fueron 100, o sea, sí fue un montón de chamba para un equipito chiquito, eran 3 personas, contactar a todos, sí. Oye, Pero fue Edgar, bonito. claro, yo tengo un poco la duda de, o sea, ¿qué pasa con los investigadores que su trabajo por alguna razón no se publica y que a lo mejor son parte de la institución, pero no se publica el trabajo? ¿Ellos pueden llevárselo a otro lugar y publicarlo de manera independiente o ya es un trabajo necesariamente hecho para la institución y que no pueden hacer nada con él? Y esta parte de, mejor tengo un sueldo, pero ya no recibo una regalía adicional por la publicación, o como se sube gratuito, ¿no? Se deja ahí abierto al público, pues yo entonces parecería que renuncié si es que no hay una claridad en mi sueldo al pago de regalías. ¿Hay transparencia en esto? ¿Puedo yo decir, no quiero que se publique esto, o todo lo que se publica como parte de este claustro de la institución, de la universidad, es de la universidad y yo ya, como decimos en mi pueblo, pues ya me fregué? Sé que pasa en la UNAM, por varios casos que me han comentado. El caso de la Veracruzana, parcialmente, porque si bien te contratan por una obra, o sea, en algunos contratos colectivos que dicen, ¿cuál es parte de su producto? Pues elaborar un libro o artículos académicos. Ok. Eh, Hay casos en los que, ¿cómo sabes que esa obra pues, la hiciste ahí? Entonces, la UNAM se registra. La Veracruzana también hay un programa de registro de investigaciones y ahí incluso te piden qué productos vas a hacer. ¿No? Un artículo, o 2 artículos y un libro, o un libro colectivo, o un artículo para un libro, etcétera. Uno va poniendo ahí, o sea, cuál es como el título general y qué productos se van a obtener. Ahí ya estaremos hablando de algo muy preciso. Fuera de eso, pues tú lo pudiste haber hecho fuera de tu horario laboral y lo puedes pues, vender a quien mejor te convenga. En ese sentido,
creo que sí está muy claro, por un lado, qué se está produciendo, qué le estás dedicando tu fuerza de trabajo y qué otras cosas pues haces por fuera, que puedas hacer libros también o puedan hacer muebles, o lo que, y venderlos, lo que sea, ¿no? O sea, en fin de semana que se ponga así a hacer escritorios, Oye, Edgar, el equivalente. déjame moverme hacia los derechos morales, porque también sé que por ahí hay algunas complicaciones luego con las publicaciones académicas, no en todas las instituciones, pero en algunas suele darse el tema de que existen las famosas colecciones de la institución o la colección del rector, o que por diseño editorial, pues es mejor no poner el título, el nombre de los autores en la portada. Em, eso es común, o sea, suelen hacer eso de no poner los nombres no darles el crédito a los autores, dejarlos adentro como parte del índice. Y esa es una. Y la otra es, también me ha tocado ver casos donde, por ejemplo, la editorial le propone algún cambio en el texto al autor, que es un investigador de 80 años, y dice, no, la obra sale como yo la escribí o no sale. ¿Te ha tocado eso? ¿Les ha pasado? ¿Cómo lo resuelven? Y mira, lo de los títulos casi no, y yo soy bien tacaño para los títulos, o sea, en el sentido de que trato de que, o sea, si hay 15 palabras, si pueden quedar 3 mejor. Estupendo. O sea, tratar de... Pero de los nombres. Yo me refería más que el título al nombre del autor. O Ah, sea, sí, sí, sí. No, el nombre del respetar el autor. nombre del autor. No, 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 con nombre del autor no me ha tocado problemas. Se ha respetado ahí. No, nunca tuvimos una queja en ninguna de las dos editoriales en las que estuve. Eh, con títulos, no, creo que todavía llegamos a un acuerdo. Eh, pero sí, a mí me costaba, por ejemplo, había una colección muy bonita que era pequeña, era 21 por 14, entonces la tipografía daba espacio para el autor, que tampoco tuviera un nombre muy largo, y el título que tampoco fuera muy largo, pero luego el traductor no cabía. A regresar con todo este tema de nuevas tecnologías y cómo incide o cómo ha incidido en la academia todo esto que estamos viviendo ahora. Déjanos regresar en un minuto. Bueno, pues estamos de regreso en Entre Firmas y ¿cómo ha afectado, qué tanto ha afectado o cómo ves? A ver, la academia, entiendo la parte de esta investigación, pero entiendo la parte también de la docencia y la enseñanza. Con todas estas nuevas tecnologías y con todo esto que estamos viviendo, ChatGPT, inteligencia artificial, todos estos sistemas que parecería que generan de manera casi fortuita y aleatoria y organizada, por lo menos desde el punto de vista estructural, pero a veces no desde el punto de vista informativo. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de estas instituciones y de la academia? ¿Qué tanto les va a afectar? ¿Qué tanto los académicos van a dejar de ser indispensables y vamos a acabar teniendo como académicos o investigadores al software o a estos programas? ¿Lo ves como algo factible o no? En todo hay muchos puntos para aproximarse. Siempre remito a uno de los primeros documentos que salieron, por ejemplo, para ChatGPT, fue una guía ética de uso de la UNESCO, que es la que remito para mis clases. Eh, la pueden buscar en la UNESCO, o sea, la guía de uso de ChatGPT, pues salió, digamos, a los pocos meses que apareció, está en español, salió, a los pocos meses que salió ChatGPT. Y creo que hay una gran
postura de la academia a nivel internacional respecto a las pautas éticas y a las buenas prácticas que se tienen que seguir. Y los manuales de estilo lo que nos dicen, bueno, pues es como cualquier otra fuente o cualquier herramienta, hay que citar. Estás utilizando, te dio ciertas cuestiones, digamos, cita una nota a pie, se usó tal fecha. O sea, eso, hay maneras de citarlo. ¿Qué sería lo deshonesto? Pues como antes del chat GTP, utilizar, o sea, fusilarse, por ejemplo, una entrada a una enciclopedia, posteriormente copiarlo y pegarlo de Wikipedia, y ahora nada más preguntarle a la máquina, al oráculo. Pero es exactamente lo mismo. Hay una cuestión ahí. ¿Qué se aprende en ese sentido? Nada. Si alguien quiere engañar o tener un título por ahí, mira, tarde o temprano no vas a saber cómo resolverlo. Si no se lo pescan, eh, y creo que la historia contemporánea nos muestra que te pescan todo. Cuando estaba enseñando, daba yo talleres sobre el uso de programas que se conocen como programas antiplagio, que son programas de detección de similitud de textos en Internet. Pues no te detectan lo que no está en Internet. Entonces, por eso decía, y si había mucho temor, y si lo pongo en Internet me lo van a robar. Le dije, mire, si se lo van a robar, se lo van a robar en Internet o sin Internet. Y lo mejor es que esté ahí porque hay una prueba de cuándo fue tomado. O sea, la huella digital va a ser muchísimo mejor rastreable, y va a salir ahí que si lo tiene guardado o nada más impreso en una biblioteca. Lo digital genera una huella, o sea, hay un rastro y esto posibilita la detección del plagio o bueno, de la apropiación de textos ajenos, porque la ley de derecho de autor plantea o sea, no plantea el plagio como tal, como palabra, pero esa apropiación, ese uso eh, de apropiación de textos ajenos eh, estaría comprobable. Entonces creo que eh, el factor humano aquí es lo más valioso, el que realmente se va a dar cuenta incluso hasta cuando estás haciendo una traducción en un traductor digital, o sea, por Ujú. Google Traductor. Entonces, este, eh, estaba, por ejemplo, yo haciendo unas traducciones ahora de unos párrafos que necesitaba para una presentación al portugués, entonces estaba buscando títulos, no sé qué. Entonces, si no lo hubiera leído yo con criterio, me tradujo títulos de tal a tal año, me lo tradujo como títulos, pero como títulos de grado académico, no como títulos de libro. Entonces, si yo hubiera puesto esos títulos, si no me hubiera fijado, me hubiera ido con un error, porque en el portugués sí estaba ese distingo entre el título de grado académico o sea, eran palabras diferentes. Entonces, hay una manera o sea, el factor humano es esencial, y así en lo pequeño como en lo grande. Eh, Constantemente estoy al tanto de estos chats sobre chat de uso de chat GTP principalmente, y también la cantidad de veces que ya se equivoca más. O sea, parece que están quejando dice, ya no me habla, así como que ya no me quiere, o sea, nada más me contesta cada vez menos, y eso que ya le pagué. O sea, es una serie, así una letanía de quejas, eh, que, que debemos a cuidado también con la dependencia emocional en todos los sentidos, pero el factor humano que realmente va a detectar cuando está repitiendo mucho, cuando hay inconsistencias, eso va a ser invaluable. O sea, tener a alguien contratado que se dé cuenta, pues es que esto que está aquí. O sea, no necesitas un detector de antiplagio ni un detector de inteligencia artificial. O sea, si realmente
o sea, tienes un ojo educado, lo vas a ver. Oye, Edgar, y solo porque ya entraste a este punto antes de que vayamos cerrando programa, yo siempre he tenido curiosidad. La reprografía, la fotocopia que se genera en las universidades, ¿le causa alguna mella económicamente al área de publicaciones? ¿O se publican libros que no necesariamente van dentro de los programas escolares y entonces pues no pasa nada porque no te van a fotocopiar a ti, van a fotocopiar el libro del vecino? Ah, mira, Fernando, ese es otro tema, el retorno económico, este, que sí habría que tratarlo con unas pinzas, así como los bufetes hay unas pinzas para cada cosa, ese tiene sus propias pinzas, porque hubo casos en el CIESAS, tenía como jefe un gran editor, Diego García del Gallego, que ahora está en la UNAM, la Coordinación de Humanidades, y él cuando tuvo una gran obra, calculó el precio para que fuera más barato el precio de venta al público que si se fotocopiaba en el libro. O sea, hizo fue la fotocopiadora que estaba ahí enfrente de su oficina en la biblioteca, en la casa Chata en Tlalpan, y dijo, a ver, ¿cuánto salía? Si me fotocopia este libro, ¿cuánto sale? Ah, tal. Entonces hicieron así todo el cálculo para ponerlo más barato que la fotocopia. Sí, Eh, y que se vendiera el libro. O sea, ahí está el claro. libro, ¿para qué lo va a fotocopiar? Cómprelo. Eh, entonces, hay esos casos así, pero ya son de editores tan buenos como obsesivos, que se fijan en esos detalles, que son así los mejores editores, a otros que pues ni en cuenta. Ujú. Y que no sabemos cómo calculan el precio de venta al público, pero muchas de las copias, y eso tocado, me ha tocado ver como estudiante y como maestro, que muchas no son de obras que están circulando. Creo que muchos Sí. son, eh, y no hay Textos que no. comunicación entre planes de estudio en gran parte, ¿no? O sea, entre planes de estudio y programa editorial. Ok. Van en carriles totalmente, ni se cruzan. Mal O sea, hecho, ¿no? Pero bueno. cada quien va en su carril. Sí y no, porque sí debería, o sea, es una fuente de ingresos. Sí. O sea, es Y una las fuente áreas de de ingresos. Sí, publicaciones hay deberían de generar mercados. lo que sus alumnos necesitan, ¿no? Digo yo. Sí. Oye, Edgar, pues haznos la presentación de tu último libro. Ah, no es que no lo tengo aquí. Pero bueno, pero dinos cuál es tu último libro. Bueno, el más reciente es Fiesta Duelo de Ascetismo, Cultura Simbólica de la Nueva España al México Independiente. Lo publicó, salió justo el año pasado por la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo hemos estado presentando en diversos escenarios, incluso en línea, y por ahí alguna presentación. No la tengo a la mano, debo de estar por ahí está ahí quizá en mi canal Edgar Valencia en YouTube, ahí abajo puede aparecer. Pero está disponible, como está también en digital, está tanto en EPUB como el libro impreso eh, bueno, las librerías que habitualmente eh, compran ustedes. Yo lo he visto en todos lados prácticamente. Bueno, pues entonces iremos a buscarlo y bueno, aquí también haremos la promoción de ese libro. Esperemos que te vaya muy bien con ese libro. Y te queremos agradecer que hayas estado en esta sesión de Entre Firmas. Estamos hablando de temas totalmente distintos de los que usualmente hablamos. Y entonces, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. No, pues gracias a ustedes, gracias Gastón, gracias María Fernanda. Ha sido un gusto compartir pues este tiempo y quedo a la orden. Muchas Gastón, gracias, de verdad, Edgar. Gracias, Mafer. Un placer estar aquí y siempre con el ánimo de que esto siga y de aprender todos. seguro que sí. Muy buenas noches a todo el mundo y nos vemos en la próxima emisión de Entre Firmas.